para introducir el tema, yo voy a hacer alguna reflexión sobre el papel del educador, la función del educador, ¿no? Pero me gustaría que fuera solamente para introducir el tema, porque después, si hacemos un cierto coloquio, pues sí que saldrán cosas, preguntas muy interesantes y, no sé, para que tratemos lo que de verdad os interesa a vosotros, ¿no? Que no sea yo que os suelte un rollo y... Entonces, bueno, durante un ratito yo os voy a entretener con algunas ideas sobre esto. Mirad, lo primero que se me ocurre viene de la semana pasada. Yo la semana pasada estuve asesorando a una familia cuyo hijo lo tiene en un centro de aquí semiabierto, de Vallecas. Y después de tener una charla con la madre, que es con quien de momento de hablar también, lo que más me llamó la atención fue un comentario que hizo la madre sobre el chaval. El chaval le comentó que los educadores del centro son perros, que el guarda rural, ese se enrolla. Decía el chaval, ese es muy buen educador. Y en cambio los educadores y educadoras del centro para el chaval eran muy perros. Esto nos debiera hacer reflexionar, porque claro, le pone a uno la chapa de educador y detrás de esa chapa que hay, ¿qué significa ser educador? Puede significar algo muy bonito o puede ser algo muy técnico. En general, yo creo que el rol que le ha asignado la sociedad al educador es muy tétrico, por ley. Le ha asignado una función muy tétrica, por ley. Mirad, hace ya un porrón de años, a lo mejor como unos 10 años o más, una juez que había en Madrid, María Jesús Coronado, me comentó un día, ¿os habéis dado cuenta del rol que se os achaca o sea, como educadores desaparecéis? Porque se os achaca una función que no tiene nada que ver con ser educador. Y en efecto, en todos los centros oficiales de tutela, de reforma y centros terapéuticos, el educador es el encargado de informar de las normas y de que se cumplan. Pero eso es más bien de un guardia gráfico. Eso es una función el que se cumplan las normas, pues es más bien una función policial. Yo creo que oficialmente se le ha asignado al educador la función de controlador del sistema establecido. Lo que tiene que hacer. Y por eso hoy el papel de educador es bastante vidrioso y o lo recreamos nosotros con nuestra iniciativa, nuestra creatividad, o nos metemos en un rol que a los chavales les va a empezar a sonar mal. Yo estoy convencido que los chavales que han pasado por centros de tutela y reforma, bueno, quizá por herencia cultural todavía les queda la idea de que educador tiene que ser algo bonito e interesante, ¿no? Todavía conserva con un cierto prestigio cultural, histórico. Pero la experiencia de los chavales es que los educadores son los que les exigen que cumplan unos protocolos y unos reglamentos que con mucha frecuencia son absolutamente insanos, más propios de un frenopático que de un centro educativo, ¿no? Entonces, yo creo que el papel de educador hoy lo tenemos que recrear, porque el rol que se nos ha asignado es ese, ¿no? Por otra parte, yo, que cada vez me radicalizo más, pienso que en sí mismo la función de educador, yo empecé siendo educador y me pasé toda la vida siendo educador, sin embargo, yo cada vez
soy más crítico con la función de educador, porque la función de educador establece de entrada una disociación que es la antítesis de toda posibilidad de educar. Y la disociación es educador-educando. Educador es el que sabe, educando es el que no sabe. Educador es el que dice cómo son las cosas y cómo deben ser. Educando es el que no sabe cómo son las cosas y cómo deben ser. Educador, es decir, el rol de educador está creado, o en este momento está establecido, como un artilugio al servicio del poder. El que sabe cómo tienen que ser las cosas y tiene que implantarlo entre los pobrecillos tontos que no saben cómo tienen que ser las cosas y no saben lo que les conviene. A mí me parece que esto es profundamente peligroso, porque en la esencia de cómo se concibe hoy la noción de educador está ese servicio al poder, de manda y los demás obedecer. Esto se está llevando hasta límites esperpénticos, en que en la Comunidad de Madrid, en algunos centros públicos y privados, se hayan introducido policías en la función de tutores, es prueba de a qué nivel de descrédito ha caído el rol de educador, que ha caído en realidad, porque de hecho yo no oí que se organizara una manifestación de educadores para evitar esa confusión. Al contrario, he visto que los colegios han recibido muy bien a esos policías tutores, los han recibido muy bien porque les quitan pestañas del fuego y garantizan un cierto control de la situación. Es decir, los educadores tienen una imagen tan deteriorada, tan de haber perdido su prestigio y su papel y su función, que ya parecen estar dispuestos a que alguien les haga su trabajo. Como veis, de momento lo que estoy es agregando palos a la noción de educador a diestra y siniestra, pero es que lo pienso así, lo siento así. Para mí, por desgracia, no es como debía ser, pero por desgracia el educador se ha convertido en un servicio del poder, en alguien que controla y establece el orden, que incluso tolera y acepta que se le asimile a la función de un policía, y de hecho en los centros de tutela y de reforma tienen estrictamente funciones de policía, y además paradójicamente les están expresamente prohibidas las funciones de educador. Por ejemplo, en un centro de reforma y de tutela está prohibido que el educador intime con el educando. Bueno, pues se han cargado la esencia de la educación, que es la complicidad. Entonces, realmente, si queremos seguir hablando de educadores, tenemos que restituir la función que le corresponde al educador, ¿no? No todo es negativo, es decir, a muchos nos ha sido útil la chapa de educador porque de alguna manera nos ha dado un estatus no solo ante la sociedad en general, sino ante los propios chavales. Bueno, ¿y tú de qué vas? Yo de educador, y me quedo todo tranquilo, porque ya me he situado y ya como que me he legitimado a meterme en su vida, en su mundo, etc. Esa función, bien, a mucha gente le es útil, porque si no, no sabrían cómo situarse, cómo colocarse en la relación con la población,